Buenos días, mi nombre es Gabriela Herrera y junto a mi compañera Keren Taborda estaremos dictando una microclase sobre las columnas, las cuales son elementos estructurales de gran importancia tanto en la arquitectura y en la construcción. Empecemos con su definición. En cuanto a esta, la columna es un elemento estructural vertical que su principal función es recibir y soportar las cargas transmitidas desde los elementos horizontales, como las vigas y las losas, para luego transmitirlas hacia las fundaciones, asegurando de esta forma la estabilidad y la resistencia de la estructura. Las columnas pueden soportar diferentes tipos de cargas. Tenemos las cargas permanentes, es decir, el peso propio de los elementos constructivos, como paredes, techos, suelos y vigas. También tenemos las cargas variables, como el peso de las personas y el mobiliario. Y por último, las cargas accidentales, como los vientos, sismos y deslizamientos de tierra. En cuanto a la clasificación, las columnas se pueden clasificar según varios criterios. Por su forma, en donde tenemos las cilíndricas, las cuales son las más comunes en materiales como el concreto y el acero, y son de las más eficientes ante un sismo, ya que su uniformidad le permite recibir movimientos telúricos desde diferentes direcciones. También tenemos las rectangulares y las cuadradas, las cuales se usan frecuentemente en construcción de edificios. En especialmente las cuadradas, las cuales resultan eficientes ante sismos, ya que su forma permite recibir las cargas de manera uniforme. También se clasifican por el material. Tenemos el concreto, el cual es altamente utilizado por su resistencia a compresión y su durabilidad. También tenemos el acero, el cual es ideal para estructuras ligeras y de gran altura. Y por último, la madera, la cual es utilizada en construcciones menos exigentes o en diseños arquitectónicos particulares. Y por último, tenemos por su función, en la cual ellas pueden cumplir una función estructural en donde se encargan de recibir, soportar y transmitir las cargas principales, y también pueden cumplir una función decorativa en donde no tienen una función estructural significativa, pero aportan estética al espacio. Ahora tenemos el diseño estructural. Al momento de diseñar estructuralmente una columna, hay que considerar ciertos puntos, como los materiales, los cuales se seleccionan en base a la resistencia, durabilidad y el coste que se necesite y se busque, pudiendo ser de concreto, acero o madera. Las dimensiones es otro punto a considerar, las cuales están influenciadas por las cargas que la columna debe soportar. También el posicionamiento de estas, que sería justo el lugar donde se distribuyen las cargas de manera óptima. Y otro punto a considerar sería si necesita refuerzo, ya que en columnas de concreto el uso de varillas de acero es crucial para así mejorar la resistencia a flexión y corte. Cálculo estructural. Ya que estos elementos estructurales verticales son responsables de soportar cargas y transmitirlas al suelo, las columnas pueden ser sometidas a diferentes tipos de esfuerzos, como compresión, flexión y pandeo. Para garantizar que una columna sea funcional, se deben considerar la capacidad de carga y la estabilidad. El cálculo estructural de las columnas posee diferentes ítems que se deben llevar a cabo para proceder con el cálculo. En primer lugar está la identificación de las cargas, ya que se tienen que conocer las cargas que actuarán sobre la columna, el peso que estará sometiéndose a la estructura, ya sean las cargas vivas, las cargas muertas
y otro tipo de esfuerzos al que se ve comprometida la estructura. Se debe considerar las dimensiones de la columna, ya que todo en el diseño de la estructura de la columna puede influir en su capacidad de carga. Ahora bien, nos encontramos con dos métodos de cálculo. Está el método de Euler, que se utiliza para calcular el pandeo de la columna. Se emplea para el cálculo de la carga crítica de la columna al momento de pandearse. Se establece entonces que en esta fórmula que se establece la carga crítica de pandeo, se entiende a E como el módulo de elasticidad del material, M el momento, L es la longitud de la columna y las condiciones de soporte, ya sea empotrada, empalmada u otro. El método Rankine, que es otro método de cálculo, es el método más general que se emplea a diferentes proporciones de columna, ya sean largas o cortas, y combina el momento de pandeo y la resistencia a la compresión del material. Esta que podemos ver es su fórmula, y donde B significa la carga de compresión de la columna que puede soportar sin pandeo. Alfa es el coeficiente que depende del material y R es el radio de giro de la sección transversal. Los pasos para calcularlo serían los momentos de inercia y el radio de sección para determinar la longitud efectiva, que es L longitud, y sustituir los valores de la fórmula para encontrar la respuesta. Ahora bien, para la construcción de la columna, los aspectos fundamentales que se deben llevar a cabo son los soportes de carga verticales y las fuerzas laterales. Así que vamos a hablar un poco acerca del funcionamiento de las variables necesarias, los requerimientos necesarios para llevar la construcción de una columna de manera efectiva. En primer lugar está la preparación del terreno, ya que evidentemente es un paso crucial antes de comenzar la construcción de estos elementos, ya que incluye diversas etapas, como puede ser el estudio de suelo, donde se realiza un estudio geotécnico del suelo para conocer sus características, su capacidad de carga y el tipo de cimentación que se necesita. Está el desmonte y limpieza, donde se despeja el área de cualquier vegetación y escombros o materiales no deseados para asegurar un lugar limpio, asegurando el espacio para la construcción. Y la nivelación del terreno, ya que se debe garantizar que la cimentación tenga un soporte nivelado, empleando excavadoras o maquinaria pesada para realizar este proceso. Y por último, pero no menos importante, se debe marcar la ubicación del elemento donde se va a construir la columna para definir el perímetro donde se van a ubicar las columnas. Ahora bien, la cimentación es necesaria para construir la columna, donde se puede encontrar la colocación de la columna, el vertido del concreto y este tipo de procesos.
ya que si la columna va a soportar, se debe proporcionar el soporte hacia las columnas. Por eso se utiliza el anclaje. Siguiendo con lo necesario para la construcción de una columna, nos encontramos entonces con el encofrado. Esto teniendo en cuenta, por supuesto, o asumiendo que la estructura se trata de la más tradicional en el mundo de la construcción contemporánea, donde se emplea constantemente el concreto armado como material de construcción de estructuras más recurrente. De acuerdo a ello, nos encontramos con que el encofrado se emplea para construir o significar un molde lo suficientemente resistente para darle forma a la columna, para que se pueda extender el material a lo largo y ancho del encofrado, dándole la forma que puede obtener este elemento estructural. El encofrado puede ser empleado por moldes de madera, metal o plástico. Lo importante es que sea lo suficientemente resistente para que pueda sostener al vaciado del concreto aún fresco. Luego nos encontramos con la colocación de la armadura vertical, cuando se introducen las varillas de la estructura del esqueleto metálico, y posterior a ello el vertido del concreto, donde se estaría vaciando el concreto dentro de ya la armadura vertical del acero, donde se emplea una vibradora para que el material del concreto fresco pueda distribuirse uniformemente a lo largo y ancho del encofrado. Y posterior a ello el curado, que garantiza que cuando ya se encuentra endurecido el material pueda funcionar de manera óptima ante las cargas expuestas. Y por último nos encontramos los empalmes y uniones, ya que son elementos que se unen entre sí, como es la columna se debe unir a la cimentación y a las vigas, por supuesto. Entonces, para estos métodos, para estos elementos se debe utilizar los empalmes verticales, ya que a las columnas de grandes alturas se deben emplear en los empalmes verticales, colocando varillas de refuerzo adicionales y utilizando concreto de alta resistencia. La longitud del empalme debe cumplir con especificaciones claras estructurales para garantizar la continuidad del refuerzo que se va colocando a medida de que el elemento va elevándose. Las uniones con otros elementos son como las vigas o las losas, pueden utilizarse mediante anclajes o soldaduras, utilizando pernos de anclajes que se insertan en el concreto y se fijan en las vigas. También se debe llevar un control de calidad, ya que es fundamental realizar pruebas de calidad para todas las uniones y todos los empalmes o anclajes que se están llevando a cabo, cumpliendo con las normas de seguridad para estos elementos. Los aspectos estéticos de la columna son elementos estructurales verticales que no solamente cumplen
el efecto de soporte, sino que también aportan la estética de la arquitectura. La forma que se toma para las columnas influye directamente en el estilo arquitectónico, ya que influye en el estilo y la identidad visual del espacio. Entre sus aspectos estéticos nos encontramos las formas, las proporciones, los detalles ornamentales y los detalles con los que están hechos. Es por eso que en sus proporciones son fundamentales para los aspectos estéticos, ya que la altura o diámetro son variables que se presentan en el elemento, que se emplean para lograr un resultado visual atractivo. Son detalles ornamentales que pueden estar adornados como elementos como capiteles en la parte superior de la columna y demás detalles ornamentales que las hacen generar una sensación en el usuario al momento de visualizarlas. Es importante tener en cuenta que los materiales que se utilizan y la distribución simétrica y equilibrada de las columnas va a influir en la percepción de los detalles en estos elementos. Las columnas son definitorias en el estilo arquitectónico, ya que cada una con su propia identidad y simbolismo puede lograr identificar qué estilo arquitectónico se está empleando. Un ejemplo de esto claramente pueden ser las columnas clásicas de la arquitectura clásica, como las jónicas, dónicas y corintias, donde las dónicas tienen sus características empleadas en la simplicidad y la fuerza. Las jónicas son más esbeltas y elegantes, y las corintias son identificadas por el capital decorado y las volutas, lo que hace verlas esbeltas y con aspecto lujoso. Así que para concluir toda esta presentación, las columnas son más allá de elementos estructurales, ya que son piezas claves para la composición de la estética de un edificio y para el estilo y personalidad que tiene la construcción. Su presencia es fundamental para las cargas que se emplean en la construcción de la edificación, que además de soportarlos, también aportan belleza y generan experiencias sensoriales en el usuario de acuerdo a el código visual o incluso la textura que puede obtener estos elementos. Por ello son determinantes y fundamentales en todo tipo de construcción. Esto fue todo. Muchas gracias por su atención.